Bueno, entonces muy buenos días para todos. El objetivo de la sesión es que justamente podamos contarles a ustedes un poco de cómo avanzar en esas estrategias de búsqueda para las preguntas de investigación utilizando Science Direct. Voy entonces a compartirles mi pantalla para que puedan, a través de las diapositivas que vamos a ir trabajando, como visualizando la información, y posteriormente, pues nos vamos a ir directo a la plataforma para que podamos trabajar no solo con bien con otras herramientas que justo en este momento les voy a compartir a través del chat para que puedan estructurar de una mejor manera esas estrategias de búsqueda y que puedan también utilizar herramientas como los diferentes tesauros para que podamos validar, para que podamos definir de una mejor manera esas palabras claves que mejor describen esas preguntas de investigación que nosotros tenemos y que finalmente es la forma en la que nosotros le damos la instrucción a una base de datos como Science Direct para poder encontrar esos resultados que nosotros estamos necesitando. Entonces, les voy a compartir justo en este momento estos dos links y ya en un momento, cuando estemos en ese apartado, pues les voy a hablar un poco más al detalle. Entonces, primero les voy a compartir este link de matriz y ya les comparto el link de estos desapps. Y como les digo, por ahora, vamos entonces ahí se los dejé. Vamos entonces a ir trabajando primero en entender un poco más sobre esa estrategia o la forma en la que damos la instrucción a la herramienta para posteriormente avanzar em, con el uso de estos dos recursos que les he presentado acá en el chat. Entonces, lo primero, acá de forma muy rápida, nosotros en investigación hablamos de dos tipos de bases de datos que recurrentemente estamos consultando. Por supuesto, hay otro tipo, pero las más comunes que nosotros utilizamos son las de texto completo y las referenciales. Entonces, en este caso, estamos hablando de que Science Direct es una base de datos de texto completo y es la de texto completo más grande de la editorial Elsevier. Entonces, estas bases de datos de texto completo en donde los diferentes autores lo que hacemos es que sometemos nuestros manuscritos para publicación. Generalmente encontramos ahí ese contenido pues publicado por una o por editoriales aliadas. En este caso, si bien esta base de datos es la más grande de la editorial Elsevier, también nosotros vamos a encontrar contenido de otras bases editoriales aliadas, pero en su mayoría es de esta editorial. ¿De dónde entonces o qué tipo de información más bien nosotros nos vamos a encontrar? Es información que es 100% confiable, justamente es confiable por la fuente de la que se obtiene. Esa fuente, como les contaba entonces, cuando los diferentes investigadores sometemos nuestros manuscritos para una publicación en esa editorial, estas publicaciones pasan por un proceso de revisión editorial, pero también un proceso de revisión por pares, que lo que finalmente busca es eso, es garantizar que la información sea de calidad, que la información sea veraz, que sea realmente pertinente, el abordaje que se ha hecho, por ejemplo, desde investigación. Y es ahí donde nosotros entonces, cuando se surte ese proceso de manera exitosa y se publica finalmente el documento, pues lo vemos acá reflejado en este tipo de bases de datos. Entonces, por eso es información 100% confiable que proviene de ese proceso de revisión editorial, pero también de la evaluación por pares. Science Direct es una base de datos que es multidisciplinaria. Entonces, dentro de los temas de cobertura, hay una clasificación por unas áreas de conocimiento y cada una de estas tiene unas clasificaciones mucho más específicas. En este sentido, entonces, y ahorita lo vamos a ver directamente en la herramienta, cuando nosotros estamos visualizando, ya sea que queremos consultar una revista específica o un libro, o queremos consultar un documento en particular de un área de conocimiento, podemos hacer la búsqueda a través justo de esta clasificación. Y ahorita se los voy a mostrar, ya sea aplicando filtros, como lo vamos a encontrar en la dimensión de búsqueda de documentos, pero también en la dimensión de journals and books, y dejándolo desde allí, entonces,
especificado para poder entonces contemplar solamente los resultados que hagan parte de esas áreas de conocimiento. Entonces, en este caso tenemos como grandes áreas a ciencias físicas, ingeniería, ciencias de la vida, de la salud, ciencias sociales y humanas. Y acá también es importante destacar que nosotros no solo encontramos entonces documentos publicados en revistas, sino que también encontramos libros que vamos a llegar a ellos, pues justamente ya sea a través de la búsqueda que hagamos de esos libros o de estas revistas de manera dirigida o a través de alguna exploración, desde partiendo pues como de alguna de estas áreas de conocimiento, dependiendo de la necesidad que tengamos. Y por supuesto, también vamos a poder consultar pues, todo lo que ha sido publicado en acceso abierto por la editorial, así como ocurre pues, como con todas las diferentes bases de datos y específicamente bajo esa modalidad entonces de publicación. Cuando nosotros entonces ahora sí nos vamos directo a la herramienta, que es acá la pantalla que ya les estoy compartiendo, vamos a tener en cuenta varias cosas. Entonces, lo primero es que vamos a acceder a través de ese acceso institucional que tenga la institución. Una vez accedan, por favor, creen su cuenta. Primero avancen en la creación de la cuenta para que luego ahí sí hagan el registro o hagan el ingreso más bien y puedan tener habilitadas las opciones personalizadas. Opciones como cuáles, como por ejemplo la librería. Nosotros vamos a poder guardar esos diferentes documentos en nuestra librería, las referencias para poder luego conectarnos, por ejemplo, como un gestor como Mendeley y allí hacer, justo como su nombre lo dice, pues toda la gestión de estas referencias. También para que podamos tener recomendaciones con base en esas búsquedas que nosotros hemos venido avanzando, ver nuestro historial de búsqueda, nuestro historial de lectura y gestionar las alertas. Entonces, si nosotros no hacemos esa creación de usuario, y el ingreso con la contraseña y con el usuario que creemos acá directamente, pues vamos a tener ahí dificultades o vamos a tener ahí dificultades, no vamos a tener habilitadas estas opciones personalizadas. Y recuerden que este es el mismo usuario y contraseña que ustedes van a poder utilizar para herramientas como, por ejemplo, un Scopus o un Sidebar, que son diferentes recursos del Sevier. Entonces, con una sola cuenta que creen, ya van a poder acceder justamente con ella misma a los recursos del Elsevier que tiene suscrito la entidad, que en este caso pues son el Science Direct, Scopus y también un Saibal, por ejemplo. Entonces, en este sentido, después de habernos logueado, verificando que acá en la casita se aparezca el nombre también de la SPOL, tenemos acá dos dimensiones. La primera dimensión es la de Science Direct de Journals and Books, en la cual nosotros entonces podemos hacer justo la consulta acá más a tema con una estrategia de exploración de las diferentes revistas y los diferentes libros que tiene la plataforma. En total, entonces tenemos más de 5.800 revistas y más de 37.000 libros, de los cuales vamos a poder justamente consultar el contenido con base en la suscripción que tenga la institución. Entonces, ¿qué podemos hacer acá para empezar a identificar esos libros, esas revistas que pueden ser a través justo de los diferentes filtros que tenemos disponibles, que es lo que les contaba, esa clasificación de áreas de conocimiento? Entonces, en esta parte, el primer filtro justo hace referencia a esas áreas de conocimiento. En negrita nosotros encontramos la clasificación o el área de conocimiento sombrilla. En este caso, entonces vemos que es ciencias físicas e ingeniería y ya cada una de ellas pues va a tener unas subclasificaciones. En el caso que, por ejemplo, yo quiera conocer revistas y libros que estén clasificados, que aborden temas de energía, entonces yo le voy a dar clic acá. Me dice que, por ejemplo, en este caso hay 1.805 publicaciones. Estas publicaciones pueden ser revistas o libros que están clasificadas en esa área de conocimiento. Y ya adicional a esto, entonces tenemos una clasificación secundaria de áreas de conocimiento que nos va a permitir llegar de una manera mucho más acotada a
esas revistas y esos libros, pues que trabajen ya áreas más específicas. Entonces, no sé si, por ejemplo, estamos trabajando tecnologías acá de combustibles, entonces acá, o no sé, energía nuclear e ingeniería. Entonces, vamos a ver, en total tenemos 144 publicaciones entre libros y revistas que están clasificados en energía nuclear e ingeniería. Y adicional, entonces, como acá estamos hablando entre revistas y libros, pues tenemos la opción de aplicar el filtro de tipo de publicación para ir directamente a ese tipo de publicación que estemos interesados en consultar. Si estamos interesados en consultar entonces revistas, en este caso ustedes pueden ver, tenemos 28 revistas que están clasificadas en esta área de conocimiento y sobre las cuales nosotros podemos empezar ahí sí a hacer una exploración para que con base en el alcance de la revista, en el objetivo, en los temas que aborda esta revista, podamos establecer ese listado de publicaciones que vamos a ir consultando de manera recurrente si esa es nuestra necesidad. Si lo que queremos es mantenernos actualizados, ir haciendo esas lecturas de los documentos que van publicando las revistas que me permitan a mí entonces estar al día en lo que se está avanzando en esos temas específicos sobre los cuales yo estoy trabajando. Entonces, perfectamente lo podemos hacer acá y ya les voy a mostrar cómo podemos generar justamente esa alerta. Y antes de mostrarles eso, bueno, no, más bien esto se los cuento ahorita desde otra perspectiva. Nosotros también acá tenemos la opción, ya si conocemos directamente el nombre de la revista o del libro que queremos buscar, pues podemos incluir directamente ese nombre, pero también está la opción de utilizar una búsqueda avanzada que pocas veces exploramos y se llama búsqueda avanzada. Esto aplica tanto para artículos, para libros, capítulos de libro, como para revistas o libros específicos. Eh, en diferentes campos y dependiendo de esa necesidad, entonces vamos a ir diligenciando los diferentes campos pues para lograr esos resultados. Si yo entonces necesito una revista o un libro en particular, entonces yo voy a poner acá el título o el nombre o una palabra que esté contenida justamente en el título de la publicación. Y si quiero unos años específicos, pues también puedo poner acá el rango. Entonces, no sé, por ejemplo, libros o revistas, pero publicados únicamente en los últimos 5 años. Eso también es válido. Por eso la importancia de venir y utilizar esta búsqueda avanzada con los diferentes campos, pues para justamente llegar de una manera mucho más acotada a esos resultados. ¿Listo? Y esta misma búsqueda avanzada, ahorita la vamos a ver que, como les decía, aplica también para artículos. Mire que acá dice Find article with these terms. Entonces acá es donde vamos a incluir nuestra estrategia de búsqueda. Si queremos que la busquen todos las secciones del documento o si queremos que la busquen unas secciones específicas como título, resumen y palabras claves del autor, entonces la vamos a incluir en este cajoncito. Pero por ahora, pues vamos a regresarnos acá a la dimensión de Journals and Books. En el caso de que ustedes quieran comparar entre dos revistas, digamos que el objetivo no es el de consulta de información, sino que el objetivo es de seleccionar revistas candidatas para someter sus manuscritos a publicación. Acá tenemos una herramienta que se llama un Compare, un Journal Compare, y que nos va a ayudar desde los diferentes criterios, que ya les voy a mostrar acá cuáles son, a poder hacer la comparación entre las revistas. Entonces, digamos que yo acá tengo dos títulos, entonces tengo Advanced Energy Conversion, que esta sea mi primera opción. Entonces, esta es una opción, la voy a incluir acá. Entonces, Advanced Energy Conversion, hago la selección y me va entonces a listar, de acuerdo a los criterios que hay acá definidos, que ya les voy a mostrar, la información de la revista. Vamos a incluir otra revista, entonces, por ejemplo, Applied Energy. Bueno, vamos a incluir acá el nombre. Applied Energy. Y lo que va a hacer entonces va a ir sumando las revistas que yo quiero. ¿Desde cuáles criterios se va a comparar? Pues primero es un journal, está comparando dos journals con su respectivo título y portada.
va a incluirnos el alcance y el objetivo de la revista. Es probable que esta revista, como no tiene acá la información, haya pasado a otro nombre. Eso sucede mucho. Entonces, ¿yo qué hago? Si ese es el caso, voy a abrir, por ejemplo, la revista, efectivamente. Entonces, miren que acá dice, continúa ahora llamándose Energy Conversion. Entonces, en este caso, voy a eliminar esta de acá, que ya no la vamos a encontrar así como Advanced Energy, sino Energy Conversion, para ahora sí tenerla. Ay, tampoco me aparece, espérenme a ver, vamos a ver si también tuvo otro cambio. Este, bueno, es que es esta misma, Advanced Energy Conversion. Bueno, entonces acá no nos funcionó. Vamos a ver, Advanced Energy Conversion. Ok. Bueno, justo estamos seleccionando las revistas que ya han tenido un cambio. Esta ya la habíamos visto, pero bueno. Entonces, ¿cuáles son los criterios acá a modo de ejemplo que se van a tener en cuenta para hacer justo la comparación de las revistas? Entonces, por un lado, perdón, el objetivo y el alcance de la revista. Entonces, acá, ¿cuáles son esos temas, el alcance que está teniendo la revista? Recuerden que ese es uno de los primeros criterios que nosotros revisamos si queremos someter un manuscrito a publicación, que efectivamente lo que yo investigué, los resultados que yo obtuve de mi investigación, pues sí se alineen con el objetivo y el alcance de la revista, porque si no, pues desde acá ya va a ser una pérdida de tiempo, tanto para ustedes como para los editores, si no hay una sinergia entre lo que ustedes obtuvieron versus lo que está buscando abordar la revista. Tenemos desde métricas de impacto de citación, entonces métricas de revista, en este caso métrica de revista de Scopus, que es Sitescore, el valor de su métrica, y la de Impact Factor. Las métricas de velocidad, entonces, ¿qué tanto tiempo le toma a la revista pasar por todos esos procesos editoriales y evaluativos para darnos respuestas? Entonces, desde que sometemos a la primera decisión 3 días y ya podemos ir viendo como cada uno de los pasos. Desde que me aceptan, me dijeron, ya le aceptamos, es decir, ya pasaron todos estos días, me aceptaron hasta la publicación en línea, deben transcurrir 10 días. Entonces, esto es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta para poder establecer, de acuerdo en temas de tiempo que ustedes adquieran para las publicaciones o para los sometimientos de los resultados de los proyectos que, por ejemplo, eventualmente les estén financiando o de acuerdo a las convocatorias internas que tenga la misma institución, en donde se busca publicar esos resultados de investigación, pues que contemplen acá estos tiempos para que ustedes ya organicen internamente como esos calendarios de trabajo y que puedan cumplir. En este caso, opciones de publicación. Esta es una revista que soporta acceso abierto, es decir, que se puede publicar tanto en acceso abierto como bajo suscripción. En el caso de que no se cuenten con los APCs, que para el caso de la revista son de $4.210, pues entonces se puede publicar bajo suscripción sin ningún problema. Y la única diferencia, pues, es que claramente acá al momento de la publicación va a ser un contenido al que solamente van a poder acceder, así como ustedes lo están haciendo justo en este momento, personas que tengan suscripción a la base de datos de ScienceDir. Y en el caso de que sí tengan pago o los recursos disponibles para el pago de APC, pues van a avanzar con la publicación de sus manuscritos o de sus documentos ya, y cualquier persona va a poder entonces acceder al contenido sin ninguna suscripción a la base de datos. Listo, esa es como la diferencia. Hay algunas entonces que nos indican tasa de aceptación, el link para someter el manuscrito una vez ustedes ya tengan toda la información lista. Importante porque para nosotros tener la información lista debimos haber verificado muy bien la guía para autores, ver todo el tema ético, cómo se hace la declaración, por ejemplo, de las herramientas de IA en ese proceso investigativo o en el proceso de escritura, entender cómo son las políticas, cómo es la estructura del documento, cuál es el formato
Y a partir entonces de toda la información que nosotros tenemos en la guía para autores es que vamos a entrar a responder esas preguntas. Las áreas de conocimiento, el ISSN y dónde está indexada la revista. ¿Listo? Para que también lo tengamos presente. Porque cuando nosotros validamos dónde está indexada la revista, también le estamos apuntando a tener una mayor visibilidad. Nosotros como investigadores y por supuesto también nuestras investigaciones, porque no solamente viene y se consulta el contenido acá, sino que usuarios que tengan acceso a Scopus, que tengan acceso, por supuesto, por ejemplo, acá en el caso de Shimago, en el caso de SNP, en el caso de ABCD, van a poder entonces también acceder a la información referencial de sus documentos y eso es fácil, justamente la consulta que se haga de los mismos y por tanto la citación. ¿Listo? Entonces acá, desde la opción, empezamos, como les conté, desde un Browse Journals and Books y finalmente, entonces, dependiendo de la necesidad, ya sea de consulta, de información para seleccionar títulos que nos mantengan actualizados o los títulos para nosotros evaluar y someter manuscritos, pues podamos hacerlo desde este frente también. Y por otro lado, en el caso de que ustedes quieran someter sus manuscritos a ediciones especiales de las diferentes publicaciones que hay disponibles en Science Direct, está la opción de Browse Call for Papers. Vamos a buscar acá desde palabras claves que justamente describan de una mejor manera nuestros temas de investigación, algunos llamados para el sometimiento como tal de esos manuscritos. Entonces, en este caso, ya van a poder ustedes, obvio, incluir la palabra, van a poder ver entonces cuándo es el deadline, cuál es esa edición especial que va a publicar la revista y de la cual yo puedo entonces justamente aprovechar para someter ese manuscrito y buscar entonces una publicación, dado los llamados que está haciendo la revista para esas ediciones especiales. ¿Listo? Entonces, desde acá también ustedes pueden avanzar en ese sentido. Me voy a devolver entonces ahora sí al inicio. Cuando nosotros ya tenemos una necesidad puntual de búsquedas de documentos, acá empezamos esa o exploración o búsqueda directa, dependiendo de la necesidad o de la información que yo tenga de revistas y de libros, pero ya en esta sección, en esta dimensión, si avanzamos directamente con la búsqueda, por ejemplo, de documentos. Si nosotros queremos encontrar un documento que contenga nuestros términos, que es lo que ya vamos a ver justo con el uso de la matriz, vamos a incluir entonces la información o nuestra estrategia acá. Si queremos buscar dentro del título de una revista o de un libro una palabra específica, pues entonces lo hacemos acá. Y si nos vamos a búsqueda avanzada, el resultado va a ser exactamente este mismo que vemos en esta parte. Además de estos campos en los cuales ustedes pueden incluir información para tener unos resultados más acotados a su necesidad, también tenemos la opción de los tips de búsqueda, porque es importante siempre que ustedes validen los tips de búsqueda, porque cada base de datos tiene unas instrucciones específicas. En el caso nos dice cada uno de los campos que vimos en búsqueda avanzada. Entonces, no sé, por ejemplo, lo que veíamos de Find Article with these terms, entonces es ahí donde vamos a escribir nuestra estrategia de búsqueda, en donde incluyamos las palabras claves que necesitamos que estén incorporadas dentro de las diferentes secciones del documento. Acá son cualquiera de las secciones del documento. Pero tenemos otra opción, como yo les decía hace un momento, si queremos ya que esas palabras estén específicamente dentro de o el título o el resumen o las palabras claves del autor, más allá de que estén en otras secciones, que sí o sí estén contenidas dentro de estas secciones que nosotros estamos seleccionando. Pero también tenemos la opción, por ejemplo, de partir de un periodo específico. Cuando nosotros estamos haciendo revisión de literatura, definimos unos criterios de inclusión y exclusión y dentro de esos criterios está justamente el periodo en el cual nosotros queremos hacer la revisión. Entonces, si va a ser los últimos 10, 5 años, que eso lo van a definir ustedes con base en esas dinámicas o en ese comportamiento que tenga el tema de investigación que ustedes están justamente trabajando, de acuerdo también incluso a los criterios
que haya establecido sus revisores, sus asesores, es posible entonces nosotros incluir la información directamente y avanzar con una revisión específica ya por un periodo establecido. Y tenemos la descripción pues como de todos los campos para que ustedes lo comprendan. Acá que es importante conocer entonces también cuáles son los operadores que soporta la herramienta y cómo es el trabajo con ello. Entonces, en el caso de los operadores acá en Science, siempre vamos a escribirlos en mayúscula. ¿Cuáles son los únicos operadores que soporta? And, or y not. Estos son los operadores que están soportados. Entonces, ojo, porque herramientas, por ejemplo, como Scopus, tiene otros operadores que también son soportados. En el caso de Science, no. Y los vamos a poner, como les decía, siempre en qué, en mayúscula. Es muy importante que por favor lo tengamos en cuenta. Otros elementos como cuáles, como los paréntesis. Los paréntesis nos ayudan a agrupar y dar unas instrucciones más precisas, que es lo que ya vamos a ver justo con la matriz, cómo la matriz nos ayuda. Las comillas, muy valiosas en el sentido de que si yo tengo dos palabras, o perdón, tengo dos términos que componen una palabra clave, para yo dar la instrucción adecuada, ¿qué tengo que hacer? Ponerla entre comillas. Yo tengo acá heart attack o infarto. Y en este caso, si yo no incluyo las dos comillas dentro de esta palabra, por supuesto me va a traer resultados que contengan la palabra heart attack como corazón, como infarto, perdón, pero también me va a traer documentos dentro de esos resultados que contengan solo la palabra corazón y solo la palabra ataque. Y esos resultados, pues claramente no van a ser pertinentes para la consulta que estoy haciendo, porque es que la consulta está relacionada con infarto, no con ataque o no con corazón, específicamente con la palabra infarto. Y yo como doy esa instrucción, ubicando las comillas al inicio y al final de las dos palabritas, para que la herramienta entonces sepa que efectivamente esta es la palabra que yo estoy buscando. Entonces, en el ejemplo que tenemos acá, tenemos una variación de heart attack, que es myocardial infarction. En este caso, entonces cualquiera de los dos términos es válido porque se refieren a lo mismo, que acá es donde vamos a tomar el concepto o la definición de palabra clave, que está acá en la matriz y ya la vamos a ver. Pero para adelantarles, una palabra es clave cuando esos términos, uno o más términos, porque se compone por uno o más términos, se refieren a un concepto de manera inequívoca. Es decir, que yo sé que eso se refiere a lo que yo estoy buscando nombrar. Entonces, nuevamente, infarto se refiere justo a infarto, myocardial infarction se refiere justamente a lo mismo, un infarto pues al miocardio. Entonces yo por eso utilizo las dos variaciones. ¿Por qué es importante identificar las variaciones? Porque esas variaciones son las que me van a permitir a mí establecer la revisión y el análisis de diferentes resultados que respondan a lo mismo. Porque así como en la cotidianidad que nosotros nombramos objetos o nombramos cosas de diferente manera, asimismo sucede en investigación. Entonces, un ejemplo en lo cotidiano es la palabra auto. La palabra auto tiene varias variaciones: auto, vehículo, coche, automóvil. Acá en investigación también pasa lo mismo. Habrán investigadores que mencionan la palabra infarto como heart attack. Hay otros que la mencionan como myocardial infarction, pero se refieren a lo mismo. Entonces, si yo dejo de lado y pongo solo la palabra heart attack, voy a estar o voy a dejar de incluir estén hablando de infarto, pero que lo hayan nombrado de esta manera. Y eso hace que yo cometa ahí justo un error en esa revisión, porque no estoy contemplando realmente el universo de posibilidades o esa muestra más bien de posibilidades que me van a permitir dar respuesta a la consulta que yo estoy haciendo. ¿Qué otros elementos entonces? Como decíamos, los paréntesis que ya incluso los vamos a ver en la matriz, principalmente nos van a ayudar a agrupar, por ejemplo, acá cuando tenemos unas variaciones, es el uso más común que se le da, o cuando yo también tengo, por ejemplo, una sigla, entonces en el caso de inteligencia artificial, que normalmente la llamamos AI o AI, dependiendo pues del idioma en el que lo estemos trabajando, o incluso DNA, pues, que es una palabra bastante conocida
ponemos más bien, son las siglas y no ponemos entonces la palabra completa. Entonces, todas esas variaciones también las podemos relacionar con el operador booleano OR. Y ya, pues acá nos está poniendo un ejemplo de las diferentes opciones que nosotros tenemos en caso de que queramos incluir o excluir palabras. Entonces, en este ejemplo, ¿qué instrucción se le está dando a la herramienta? Que nos busque documentos que contengan o la palabra heart attack o la palabra myocardial infarction, cualquiera de las dos, y que contengan sí o sí la palabra diabetes, pero no la palabra cáncer. Entonces, miren que desde acá yo tengo un operador que es de relación directa para inclusión, que es el AND, y uno de exclusión, que es de, en este caso, el AND not. Entonces, no van a aparecer o no tienen por qué aparecer documentos que contengan la palabra cáncer, ¿listo? Como para que lo tengamos en cuenta. Bueno, acá, por ejemplo, nos habla de otras reglas. Importante que también tengamos en cuenta que dentro de los resultados que nos arroja Science Direct están incluidas las variaciones de las palabras. Entonces, variaciones están hablando de variaciones en la forma de letrearlo o incluso variaciones por el plural o singular de la palabra. Entonces, si nosotros ponemos heart attack, va a incluirnos resultados también en plural. Y lo mismo para la palabra que nos está dando acá el código de color. Esto para que lo tengamos en cuenta. En este caso, entonces, hay unos caracteres especiales que ustedes también pueden utilizar dependiendo pues de la necesidad que tengan. Unas palabras que llamamos como palabras de pare o palabras de stop que no van a ser incluidas dentro de la búsqueda. Es decir, si yo incluyo about como una palabra clave, no va a arrojar ningún resultado porque estas no son consideradas como palabras clave. Son consideradas como palabras ahí de pare y no son buscables dentro de la herramienta. Que si estas palabras hacen parte de una palabra clave, posiblemente, pero por ellas solas, y de hecho las que encontramos acá, no las vamos a encontrar o la herramienta las va a omitir completamente dentro de la búsqueda. En cuenta esos tips de búsqueda y que si por algún motivo se les olvida, pues como esta parte que puedan recurrir directamente a ellos para volver a hacer la consulta. Ahora sí, entonces nos vamos a ir a la matriz que les conté desde el inicio. En esta matriz nosotros tenemos la opción de generar esas estrategias de búsqueda de una manera, digamos, como asistida. Entonces, en la parte superior tenemos los tips. Primer tip, entonces incluyamos, por ejemplo, hasta 10 palabras claves que describan nuestro tema de investigación. ¿Cuál es el ejemplo que estábamos trabajando acá? En este caso, entonces, nuestra pregunta de investigación era identificar, o más que preguntar a la necesidad, era identificar herramientas moleculares para la identificación de enfermedades en plantas, pero que no estuvieran relacionadas con virus o con hongos, sino específicamente con bacterias. Esa era la necesidad de consulta que estábamos trabajando. Entonces, las dos palabras claves que yo tengo, la primera es molecular tools, desde herramientas moleculares, y mi segunda palabra clave desde ese primer abordaje es enfermedad de plantas. Esas dos palabritas entonces son las que voy a incluir acá. ¿Cómo la herramienta va a ir trabajando? Entonces, voy a borrar esto que tenemos, por ejemplo, acá, estas de acá, y les voy a mostrar. A borrarla y ya las voy a volver a copiar. Y vamos a borrar esas también para que vayamos viendo entonces cómo va trabajando la matriz. Entonces, todas las palabras claves las va a relacionar, como yo les contaba ahora, con el operador booleano AND. Siempre, todas las palabritas van a ser relacionadas con el operador booleano AND. ¿Qué otro tip me dice? Recuerde que una palabra clave es uno o más términos que refieran a un concepto de manera inequívoca. En este sentido, es donde yo debo entrar a validar la definición de mis palabras claves, si hay o no variaciones de esa palabra clave. Por lo mismo que heart attack y de myocardial infarction. Si hay dos términos o tres o cuatro que se refieren a lo mismo, yo debo contemplar todas sus variaciones para no dejar por fuera ningún resultado que sea importante
para mi búsqueda y porque eso hace parte también de la expertise y el conocimiento que yo tengo del tema. Entonces, en este caso, es un tip para que ustedes tengan la precaución de hacer esas validaciones y encontrar las variaciones que hay. Si tu palabra clave tiene más de dos términos, pues ponla entre comillas. Eso es lo que hicimos, la pusimos entre comillas. Entonces, tanto molecular tool como plant disease tienen comillas, que son las que indicamos ahí. Las palabras claves de manera automática se nos van a ubicar en esta fila. ¿Qué vamos a hacer nosotros acá? Incluir hasta 5 sinónimos o variaciones o alternativas o siglas de esas palabras, que era lo que teníamos escrito. Entonces tenemos Molecular Techniques, que es una variación de Molecular Tools, Plant Disease, con estas dos variaciones, Plant Pathology y Phytopathology, las dos variaciones. Entonces, ¿qué hizo la herramienta? Utilizó los paréntesis para agrupar las variaciones y las relacionó con el operador booleano OR. Entonces, en este caso, esta tiene dos variaciones y esta palabra tiene tres variaciones. Cada una la relacionó de acuerdo a lo que le estamos dando la instrucción. Y finalmente, en el caso de que yo desee, esto no es una regla siempre o un condicional, en el caso de que yo desee excluir alguna palabra de esa estrategia, pues entonces yo la voy a poner acá. Entonces yo les dije que ni fungi ni virus, nada que tenga que ver entonces ni con fungi, ni con fungal, ni con virus. Entonces ahí que hace la herramienta, entonces puso el I'm not fungi or virus. Entonces acá me está excluyendo los resultados que contengan estas palabritas. Importante con Science Direct, la herramienta soporta hasta 8 operadores booleanos. Entonces acá tenemos 1, tenemos 2, tenemos 3, 4, 5, 6. Tenemos 6 operadores, entonces está dentro de lo que nosotros podemos dar a la instrucción a la herramienta. Vamos a copiar la estrategia y podemos entonces incluirla directamente acá en esta cajoncita. Va a parecer como si no se nos hubiera pegado nada, pero es porque se nos pega con unos espacios. Acá, porfa, revisemos porque alguien creo que la movió y nos están apareciendo las comillas dobles. Entonces, porfa, ahí sí les toca hacer una revisión, validar que no aparezcan acá comillas dobles como estoy haciendo yo. Mm, ajá. Ya luego ajustamos. Mm, 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 mm. Y listo. Ya. Y le vamos a dar en car. Entonces, en este caso, nos está diciendo que tiene 317 resultados. Nosotros, ¿cómo continuamos refinando esos resultados? ¿Qué es lo que vamos a hacer justo en este momento? Ah, bueno, no, antes de irnos a contarles como esta otra opción. Nosotros para poder hacer la validación de las palabras claves, para poder identificar variaciones, para poder establecer entonces qué otras formas hay de nombrar lo que yo estoy nombrando, pero también de identificar cómo en la traducción técnica de los términos es importante que nos apoyemos en los tesauros, que esos tesauros son glosarios controlados de términos que las entidades expertas en esas áreas de conocimiento han definido que describen justo las investigaciones que se llevan a cabo. Entonces, el más común utilizado es el de la UNESCO, pero acá tenemos tesauros de diferentes áreas de conocimiento. Tenemos, por ejemplo, de derecho, de ingeniería, de salud, de ciencias sociales, de artes, humanidades, ciencias exactas. Entonces van a poder encontrar los diferentes tesauros. La idea es que ustedes puedan relacionarse o más bien identificar el que mejor responda a la necesidad que ustedes tienen y ya luego vayan y lo consulten. ¿Listo? Entonces acá les dejamos la descripción, les dejamos el nombre y también el link para que hagan la consulta y acá sea donde ustedes puedan validar directamente esas palabritas. Y adicional a esto, tenemos como otra herramienta son los Science Direct Topics. Los Science Direct Topics son un glosario que también ha establecido directamente Science Direct
¿Basado en qué? En las publicaciones que se hacen en los diferentes artículos, ha hecho toda una estrategia para definir cuáles son esos conceptos que más se están utilizando y ya buscar sus definiciones principalmente desde libros y capítulos del libro. Y en el caso de que vayan también incluidos en artículos, pues claramente ahí se van preferiblemente desde los libros. Entonces nosotros podemos buscar un término, acá no hay necesidad de poner comillas porque como estamos hablando de un casi que un diccionario, entonces todo lo que yo incluya acá va a ser tomado como un concepto. Lo podemos entonces trabajar, ya sea que lo queramos buscar en general en todas estas áreas de conocimiento. Si ustedes ven acá tenemos unas áreas de conocimiento, el total de términos que han sido descritos para cada una de las áreas, o lo pueden buscar directamente en un área. Entonces, en este caso, por ejemplo, yo tengo la palabra plant disease. Vamos a ver entonces dónde está definida y también entonces cómo esta palabra se parte, por ejemplo, de otras. Entonces acá dice, por ejemplo, bacterial disease in plant. Entonces, por ejemplo, en este caso, si lo que yo quiero es buscar enfermedades en plantas generadas por bacterias, pues entonces yo, en vez de venir acá a la matriz, que esta puede ser una variación, la idea es que ustedes prueben diferentes variaciones para ver qué es lo que mejor resultado le da. Entonces no podría a not fungi or virus, o sí también lo dejaría, pero acá, por ejemplo, en este caso pondría plant disease o bacterial, como nos está mostrando, bacterial disease in plant. Por ejemplo, esa puede ser una variación que yo no he contemplado dentro de mi estrategia de búsqueda. Y ya tenemos acá otras, entonces está definido plant disease y si ustedes ven se repite porque nos da la definición para diferentes áreas de conocimiento. Las definiciones cambian por área de conocimiento. Entonces, en este caso lo definimos para farmacología, toxicología y ciencias farmacéuticas, para medicina y odontología, para enfermería y profesiones de la salud. Ya ustedes van a hacer la lectura de cada una para ver cuál es la que mejor responde a las necesidades que ustedes tienen. ¿Listo? Entonces, en este caso, por ejemplo, la buscamos en esta, pero también la podemos buscar en estas otras áreas. Ya miren. Y lo que va a cambiar, en el caso, por ejemplo, de farmacología, toxicología y ciencias farmacéuticas, es que sí nos estructuró una definición que proviene de esta fuente. En las otras no nos estructuran una definición, pero siempre nos va a traer los capítulos y los artículos que nos van a ayudar a entender cómo podemos estructurar esa definición del concepto o cómo desde los mismos documentos acá hay definiciones que podemos nosotros tomar y analizar. Eso es lo que vemos en chapters and articles. Vemos otra opción que es related terms. Este related terms son términos que se relacionan dentro de esta área de conocimiento en los diferentes documentos cuando se aborda el concepto que estamos trabajando, que es de plant disease. Entonces acá vemos las diferentes palabras. Si ustedes dan clic, pues nos van a aparecer estos mismos resultados para las palabras. Pero esto, por ejemplo, me lleva a mí a mirar si es necesario hacer un cambio de perspectiva. Yo, por ejemplo, quiero abordar específicamente una de estas palabras, las quiero incluir para hacer mucho más refinada mi búsqueda. Todo eso es posible y eso es la idea del análisis y la expertise que nosotros vamos teniendo con nuestros temas de investigación. Además, tenemos unas fuentes, en este caso unas publicaciones, revistas o libros, que nos va a recomendar la herramienta en donde vamos a encontrar información relacionada con el concepto. Es decir, estas 4 revistas publican de manera recurrente sobre el término de plant disease y nosotros las podemos tomar, por ejemplo, como referentes para poder avanzar en la lectura de esa información y mantenernos actualizados. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Y esta es la opción que tenemos es como con Science Direct Topics como herramienta adicional para validar. Y finalmente, entonces tenemos los resultados. Si ustedes quieren generarle una alerta a esta estrategia de búsqueda, porque de pronto vemos que sí fue pertinente, entonces podemos dejar acá la alerta para que nos llegue el día o semanal o mensual, dependiendo de lo que nosotros queramos.
También podemos refinar por año. Entonces, si yo quiero revisar solo lo de los últimos 2 años, 3 años, podemos seleccionar los filtros. Si la revisión la voy a hacer solamente en artículos de investigación o la voy a hacer en revisiones, ¿dónde la voy a hacer? Si voy a revisar solo publicaciones, por ejemplo, de un título en particular, de un área de conocimiento específico, todo eso podemos avanzar con la revisión. O con el refinamiento, perdón, con la definición de los filtros para refinar mejor la búsqueda. Y en este caso, entonces, siempre que ustedes vean este puntico verde, es porque ustedes van a tener acceso al texto completo, ya sea porque se publica en acceso abierto o, por ejemplo, en este caso, este documento está publicado bajo suscripción, pero por la forma en la que yo estoy accediendo me permite entonces Full Text Access acceder al texto completo. ¿A ustedes qué les va a aparecer con Full Text Access? Lo que esté incluido dentro de la suscripción que tiene la universidad. Desde acá entonces podemos avanzar justo con la lectura del título, conocer la fuente en la que se publica, la fecha, los autores y desde acá ya podemos ver directamente el PDF, el resumen, que el resumen es súper importante que hagamos una lectura técnica para validar que efectivamente este documento sí aporta la necesidad de consulta que yo tengo o no. Y si ya queremos avanzar y profundizar mejor en el documento, pues podamos ya dar clic en el título para venir directo a la información. Invitación. Nosotros normalmente hacemos la lectura en PDF, pero cuando hacemos la lectura del documento acá en la herramienta, nos vamos a encontrar que hay unas palabritas que están subrayadas. Esas palabras también están incluidas en los Science Direct Topics. Entonces, si por algún motivo no sabemos qué significa pseudomona, podemos dar clic acá y se nos va a abrir. Entonces, que una ventanita con Science Direct Topics para definir pseudomonas. Entonces, acá ya nos dice que es un género de bacterias, entonces ya vamos a poder saber, por ejemplo, qué es esto de pseudomonas o, por ejemplo, no sé, test serológicos. Entonces, si no sabemos qué son test serológicos, desde acá también nos ayuda como buscando la definición o conociendo su definición desde los Science Direct Topics. Tenemos entonces los autores, vamos a ver la posibilidad o tenemos la posibilidad de dar clic sobre el nombre para poder avanzar y conocer más sobre el autor. Lo podemos adicionar directamente a Mendeley si es nuestro gestor referencial o lo podemos descargar, por ejemplo, la cita, llevarlo a RefWorks, por ejemplo, o lo podemos exportar en formato RIS, que es el que la mayoría de los gestores referenciales soportan, o BibTeX o Text, ya que ustedes lo puedan cargar en sus librerías. Y ya tener las métricas entonces alternativas y las métricas tradicionales del artículo para saber quiénes, qué tanto han citado el documento, para qué lo han citado, si lo han citado con fines justamente de investigación, académicos o más con fines de noticias, de desarrollo de política. Todo eso lo podemos conocer acá a través de las métricas, tanto tradicionales como las Plomex, que son las métricas alternativas. ¿Listo? Entonces, eso era lo que queríamos compartirles en el espacio del día de hoy. Si hay alguna pregunta, pues por supuesto nos la pueden hacer a través del chat. Y si no, pues les agradecemos que nos den una reacción, pues para saber que la información estuvo adecuada y que estuvieron acá conectaditos con nosotros. Listo, Carlos, muchísimas gracias. El resto entonces de las personas también saben que van a tener entonces acceso a la grabación y para que ustedes puedan consultarla nuevamente en caso de que hayan o existan alguna duda. Y les voy a dejar entonces también acá mi correo electrónico en caso de que requieran algún apoyo para poder avanzar con las necesidades que ustedes tengan desde la plataforma. ¿Listo? Entonces por acá les dejo el correo electrónico y estamos atentos a resolver cualquier duda que haya al respecto. Listo, perfecto. Entonces, bueno, de nuevo, muchísimas gracias por conectarse al espacio.
A ti, Rosa, también muchas gracias por la convocatoria y por la difusión y estamos entonces atentos para resolverlos cualquier duda que surja al respecto. ¿Listo? Muchísimas gracias y que tengan entonces un feliz día. Hasta luego.